Del aire, 1:00 con 8 minutos, y de inmediato vamos a conversar con la doctora Romy Chan, destacada abogada penalista. Doctora Chan, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Doctora, no sé si usted ha tenido oportunidad de leer así rápidamente la resolución, pero ¿cuáles son los argumentos que se cumplen aquí para que se dicte en primer término prisión preventiva a Andrés Hurtado Chibolín, pero no a la fiscal Peralta y al empresario Muley? Bueno, la diferencia está básicamente en el tema del peligro de fuga y el riesgo de obstaculización. Lo que es evidente es que existen fundados y claros elementos de que podrían existir delitos para los tres, pero lo que diferencia la situación de uno y otro es este nivel de peligro que puede existir en que la persona no afronte el proceso. Por eso es que en el caso del señor Hurtado sí se le dice, oiga, usted tiene que ir a prisión preventiva porque, bueno, es por todos conocido que no tiene un domicilio claro, que no tiene arraigo laboral, que incluso no tiene arraigo familiar, y que esos elementos pues podrían sumar a que él no decida no afrontar el proceso y escapar. Mientras que en el caso de los otros dos, el tema pues no es el mismo, porque ellos sí tienen arraigo laboral, tienen un domicilio conocido, su situación es diferente, ¿no? Entonces, ojo, en este caso hay que resaltar que esta es una decisión de un juez que es bastante garantista además, ¿no? Que es un juez muy académico. Ellos han tenido, yo creo que en el Perú ya hay que decir la suerte, ¿no? La suerte de que quien conozca el caso sea un fiscal y un juez que son bastantes académicos. ¿Qué significa, doctora, disculpe que la interrumpa, para que el público lo entienda, es un fiscal o un juez garantista? Garantista significa que está muy apegado a los derechos de los individuos, ¿no? O sea, no es lo que llamamos, el opuesto es el carcelero, ¿no? El que a la primera, la mínima duda, entonces da la prisión preventiva. No, porque en realidad la prisión preventiva es una medida excepcional, no es una pena, no es una condena. Entonces el juez valora eso y valora que es importante respetar la libertad de los individuos. Y claro, en esta etapa de investigación inicial, no, es muy poco probable que una persona escape, a no ser, claro, que existan razones que nos hagan pensar eso, como que no tenga ningún arraigo, ¿no? Sí. En este caso, señor Hurtado. Romy, buenas tardes. Joana Castro te saluda. Cuando hablábamos hace instantes con Benji Espinosa, que es justamente el abogado de la fiscal Peralta, él decía que el único tema que tenía que ver en cuanto a un tema eran las restricciones que iba a tener la fiscal y otro tema era la caución de 35.000 soles en el caso de ella, y se había dicho que 1 millón de soles en el caso de Muley. Pero en el caso de ella decía que iba a conversar justamente con su cliente. No dijo exactamente que iban a apelar, pero que sí iban a observar y conversar sobre la cifra que se había impuesto. Bueno, es lo más probable. Normalmente las personas suelen apelar el monto de la caución, ¿no? Yo conozco muy pocos procesados que estén de acuerdo con el pago de la caución. Lo más probable es que el señor Muley también la vaya a apelar, ¿no? Pero independientemente de eso, la idea es que asuma el proceso en libertad, ¿no? Y bueno, claro, tiene que cumplir ciertas reglas que obviamente el juez les impone, ¿no? Por ejemplo, no se pueden ir de viaje cuando se les dé la gana. Tienen que avisar siempre al juez. No pueden mudarse o variar de domicilio sin comunicárselo al juez. Ni en general realizar ninguna actividad que pueda hacer que la fiscalía suponga que hay un riesgo de que se vayan a escapar. Pero, doctora, dos preguntas de mi parte muy concretas. Leyendo el expediente, se habla una intención de la jueza de negar la pertenencia de un teléfono celular, cuyo número estaba registrado a su nombre. Y además se encontraron manuscritos que anotaban lo siguiente: borrar el backup del WhatsApp, borrar configuración de obtener historial y borrar historial de Google Maps, o sea, sus rutas. ¿Eso no implica peligro de obstaculización? Y en segundo término, la caución, ¿no?, que se le ha impuesto a Muley es de 1 millón de soles. ¿Tiene usted registro o sabe si esto es algo inédito, diremos así, primera vez que se impone semejante suma para una caución? No, hay muchas otras personas a las que se les ha impuesto una caución de ese tamaño, ¿no? Ah, no es la primera vez. Incluso cauciones mayores, sí, por supuesto. Lo que pasa es que la caución se impone también en función a la persona, en función a las condiciones económicas de la persona. Por eso es que notamos que hay una diferencia tan grande entre lo que se establece para la fiscal y lo que se establece para un empresario que además se dedica a la venta del oro. Ya. Y digamos, los pasos que siguen en torno a Andrés Hurtado Chibolín, ¿cuáles serían? Y si es que, además, Romy, se podría tener en cuenta lo que él ha venido argumentando, ¿no? Que son unas cirugías a las cuales él fue sometido horas antes incluso de que la policía llegue por él a la clínica en el distrito de San Borja.
Sí, pero eso no implica, ojo, que no se pueda cumplir el mandato de prisión preventiva, porque si él necesitara algún tipo de apoyo médico, obviamente al estar en prisión, esa garantía médica la pone el Estado. Entonces es como el caso de Fujimori, que es de repente, obviamente con las comparaciones, las diferencias del caso, pero sí nos permite hacer un comparativo para que todos entiendan, ¿no? Fujimori tenía una serie de carencias y de males de salud, pero ahí tenía un equipo médico que el Estado le daba, incluso una enfermera que el Estado pagaba para que lo pueda atender. Entonces, es igual en el caso del señor Andrés Hurtado. Eso no impide que él pueda cumplir la medida de prisión preventiva. Y tampoco hace que el juez no le dé la medida de prisión, como hemos visto, ¿no? Le había consultado, doctora, sobre lo que tiene el expediente con relación a la fiscal Peralta Santur, ¿no? El intento de negar la pertenencia de un celular y además estos manuscritos, ¿no? Borrar el backup del WhatsApp, borrar configuración de obtener historial y otros. ¿Esto no implica un peligro de obstaculización? Porque llama la atención, ¿no? En el caso de ella. Sí, en realidad no se visualiza tan así, porque, a ver, yo entiendo que esto para la gente puede ser un poco difícil de entender, pero la obstaculización es la imposibilidad de que las personas o de que el fiscal y el juez puedan continuar realizando su labor, su trabajo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo a la señora Dina Boluarte, claro, caramba, ella es presidenta de la República. Si ella no tuviera la inmunidad que tiene, probablemente si ella siguiera siendo presidenta, eso sí puede generar un riesgo, una obstaculización, porque con su alto cargo en el Ejecutivo puede manipular la información que incluso otros testigos, otras instituciones públicas puedan brindar. Pero en el caso de la fiscal Peralta, en realidad ella ya no está ocupando el cargo de fiscal. O sea, ya no hay pruebas al interior del despacho que ella pueda manipular y ya se hicieron los allanamientos correspondientes. Este tema del celular, y de borrar los WhatsApp, es básicamente lo que hace cualquier inculpado cuando está desesperado y no quiere que se descubra el delito que ha realizado. ¿No? O sea, es como una especie de defensa que la persona tiene, ¿no? Porque obviamente niega que ha cometido los hechos criminales y más bien trata pues de ocultarlos, ¿no? Pero ojo, él puede borrar el WhatsApp, pero el historial siempre va a poder reportarlo, entiendo, la compañía, ¿no? Y por último, muy concreto, entonces, usted, con los fundamentos que ha planteado el juez Checli, ¿está de acuerdo con esta decisión? ¿La ha sustentado bien? Yo creo que sí, pero ojo, como un juez garantista que es él y que todos sabemos, porque se le conoce en el mundo académico, que lo es, ¿no? O sea, que piensa mucho el tema de vulnerar derechos injustificadamente en los inculpados. Por eso digo yo que han tenido la suerte, entre comillas, de tener a un juez bastante garantista. Probablemente el señor, el juez que ve los casos de corrupción, se me dio el nombre, Concesión Carguancho, ¿no? Sí. No hubiera resuelto eso, ¿no? Porque ya sabemos todos que su criterio es otro, es muy distinto, ¿no? Sí. Solo lo último, Romy, para que todos lo tengan claro. Este pago nos comentabas de la caución de $1 millón de soles para el empresario Javier Muley. En cuanto a cifra, ¿sí se había dado anteriormente? Sí, claro. Por ejemplo, el caso que ahora mismo se me viene a la mente es el caso de Luchetti. No sé si ustedes recuerdan, hace muchos años atrás, ¿no? Esa fue la caución, incluso me parece que un poco más, que se le impuso a cada uno de los investigados. Muy bien. Perfecto. Doctora Romy Chang, muchas gracias por estar con nosotros en la Rotativa del Aire. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes.